Muy buenas tardes, soy Ana Lara y tengo el gran gusto de tener como invitado esta tarde a Fernando Domínguez, que es un maravilloso clarinetista, un queridísimo amigo. Y Fernando, yo quiero que nos cuentes primero que nada, ¿cómo fue que elegiste como tus instrumentos al clarinete y el clarinete bajo? Dos instrumentos que son bastante recientes, ¿no? Uno del clasicismo y otro más todavía. Así es. Buenas tardes y gracias por esta invitación. Me da mucho gusto estar en conversación contigo. Esa es una pregunta que me han hecho recurrentemente a lo largo de la vida y siempre digo que fue por coincidencia y por falta de cupo. Porque cuando yo quería estudiar música, cuando yo empecé a estudiar música a los 9 años, yo quería estudiar violín. Sucede que pues las familias y los niños pues conocen los instrumentos más usuales, el violín, el piano, la flauta. Llegué a la escuela donde comencé y solo había, bueno, yo me quise inscribir a violín, me dijeron, no hay cupo en violín, porque claro, todos solicitaban ese instrumento. La secretaria, que era la secretaria de la escuela, a quien yo le debo mi carrera, me dijo, pero hay clarinete. Y yo dije, bueno, y me dijo, métete a clarinete y dentro de unos meses, si se desocupa un espacio en la clase de violín, te transferimos. Así que eso hice, comencé a estudiar clarinete y cuando ya llegó el momento en que había un espacio ya no me quise cambiar. Y me quedé ahí. Como dicen, el instrumento te eligió a ti más Pues bien, ¿no? sí, O la quizá, secretaria. quizá el instrumento me buscó, entonces siempre digo que es una historia de una coincidencia y gracias a esa secretaria que fue quien definió el resto de mi vida. Así pasan las cosas en la vida. Bueno, esto con el clarinete, en si bemol. Así es. Pero, ¿y luego con el clarinete bajo? Bueno, lo que sucede es que cuando yo terminé mis estudios formales de clarinete, cuando terminé la licenciatura, me di cuenta que en mi haber de repertorio había una carencia que más adelante me gustaría ahondar más en este punto. Esa carencia se refería al repertorio del siglo XX y me pregunté con qué maestro o con qué escuela, en qué escuela se podía aprender ese repertorio en el cual yo no había sido formado. Yo realicé mi licenciatura en el Conservatorio de Viena, en Austria, que es una escuela maravillosa, pero que es sumamente estricta con la tradición, como no puede ser de otra manera en una ciudad como esa. Entonces, el entrenamiento ahí se da sobre el repertorio tradicional, pero no se abarca el repertorio del siglo XX o muy poco al menos. Así que buscando maestros, me topé con el nombre de Harris Parnay y viajé a Holanda a visitarlo y yo la idea que le planteé, que es otra historia interesante, cuando yo llegué, yo le dije, yo estoy a punto de terminar mis estudios en Austria y quiero continuar aquí, pero lo que yo quiero es estudiar repertorio para clarinete del siglo XX, o sea, la secuencia de Berio, Boulez, etcétera. Y me dijo él, pero entonces no te interesa el clarinete bajo. Le dije, no, eso no me interesa. No, eso no es mi interés. Y extrañamente, y para mi fortuna, me aceptó en la clase. Así que me integré después de ese verano, terminé mis estudios en Austria, al siguiente ciclo escolar me integré al Conservatorio Svelink de Ámsterdam y empecé a estudiar con él y efectivamente comenzamos con las obras emblemáticas del siglo XX para clarinete. Pocos meses después de eso, muy pocos meses después, a los 2 o 3 meses, hubo un recital de la clase de los alumnos de Harris Parnay, ahí en el conservatorio, y él me dijo, ven al concierto. No me integró al concierto porque yo acababa de llegar, pero fui a ver el concierto. Así que ahí lo que se presentaron fueron los alumnos que ya venían de años atrás y tocaron todos un montón de obras para clarinete bajo que me dejaron absolutamente anonadado. Así que la siguiente clase yo llegué y le dije a Sparnay, quiero estudiar clarinete bajo. Y él me contestó, ya lo sabía. Sí, es lo que te iba a Ya decir, lo sabía. conociéndolo a Y él. de ahí comencé a estudiar clarinete bajo, que es pues mi otro instrumento. Bueno, porque además Harry fue el que redescubrió el instrumento, ¿no? Que lo sacó de Efectivamente, la orquesta, ¿no? yo creo que el logro suyo, individual, es haber sacado el clarinete bajo del ámbito orquestal o de las bandas, donde ya se tocaba, pues, y ponerlo al frente como un instrumento solista. Eso es lo que él logró para la historia del instrumento y para la historia de la música. Él comenzó en los años 70, a finales de la década de los 70 ganó el concurso Jaudeamos, que es un concurso muy prestigioso en Holanda, lo cual lo catapultó literalmente a la carrera que tuvo el resto de su vida y le permitió colaborar con la mayor parte de aquellos compositores que ahora conocemos como referentes de la música del siglo XX. Con ellos colaboró, me refiero a Xenakis, a Donatoni,
a Berio, etcétera, un larguísimo etcétera, Lachenmann. Colaboró con ellos, le escribieron obras y eso fue haciendo un repertorio y una escuela. Así que yo sostengo que a él se debe realmente el desarrollo del instrumento, de la técnica específica del instrumento y del repertorio específico también para el clarinete bajo. Sí, y su colaboración con los instrumentos, con los compositores, dio como resultado también el libro casi póstumo que hizo con la Claro, técnica del clarinete, y en donde, por cierto, incluye algunas obras que tú estrenaste, así es, como la de Eber Vázquez. exacto. Este, Al final de, bueno, no al final, pero digamos unos 10 años antes de su muerte, tuvimos la oportunidad de invitarlo al Festival Cervantino y ahí hicimos el estreno de algunas obras para dos clarinetes bajos de Eber Vázquez, de Javier Álvarez. Así que, bueno, tuve además la enorme dicha de poder tocar con él y siempre mantuve una relación muy cercana y muy cordial con él hasta el final de su vida. Y eso, por supuesto, te marcó a ti cuando ya regresaste a México, empezaste también a pedirle a compositores Claro. que te escriban. Cuéntanos cómo ha sido tu colaboración con los compositores Bueno, mexicanos. cuando llegué a México, no, el clarinete bajo seguía siendo un instrumento que básicamente se desarrollaba en el ámbito orquestal. Sucedieron dos cosas que en ese momento no me di cuenta de la enorme repercusión que tendrían en los años siguientes. La primera de ellas fue hacer un concierto en el Anfiteatro Simón Bolívar, en donde toqué una serie de obras para clarinete bajo y puedo decir casi sin temor a equivocarme que fue la primera vez en México que se hacía un recital, al menos por un mexicano, de obras específicas para clarinete bajo. Allí invité a algunos compositores, pero la otra cosa que hice y que tuvo una repercusión que hasta la fecha, digamos, sigue teniendo un eco, es que gracias a mi querida amiga Georgina Derbez, una muy notable compositora, hicimos en su casa, en esos años, estoy hablando del año 1999, hicimos una cena que fue una fiesta de compositores. Y entonces invitamos a muchos compositores que eran amigos de ella que yo no conocía. Y lo que hicimos básicamente fue una muestra del instrumento. Entonces yo llevé obras, las toqué y luego hubo una fiesta que se convirtió en una fiesta de amigos. Y allí estaban pues muchos de los compositores con quienes los años siguientes yo iba a colaborar. Y eso fue algo que Harris para mí sugirió. Él me dijo, busca a los compositores, pon tu tiempo a disposición de ellos, pon tus habilidades a su disposición y eso es realmente lo que hace que un instrumento genere un repertorio propio. Cuando un instrumentista pone su tiempo, su disposición y sus habilidades, las que sean, al servicio de los compositores. Así que eso marcó el inicio de lo que han sido los últimos 23 años prácticamente. Bueno, tú nos traes hoy una pieza Sí. de Chelsea, que es uno de mis compositores favoritos. Cuéntanos primero, ¿por qué elegiste esta pieza para esta charla? Bueno, sí quería decir eso y qué bueno que me lo preguntas. Debo decir que yo soy un enamorado del fenómeno del sonido y parece ser una obviedad lo que estoy diciendo, pero me resultan muy cercanos aquellos compositores que no necesariamente desarrollan un discurso muy florido en sus partituras, sino que exploran las cualidades y las dimensiones del sonido. Creo que hay lenguajes así y creo que tú eres también parte de ese grupo de compositores que tienes ese interés. Chelsea es un compositor que me ha gustado siempre porque no, digamos, no es alguien que busca un virtuosismo en el ejecutante, no necesariamente, porque claro que tiene obras muy virtuosas y muy difíciles, ¿no? Pero creo que fue un compositor obsesionado con el fenómeno puro del sonido. Y eso es algo que a mí siempre me ha atraído mucho. Así que hoy quise traer esta breve pieza, Ixor, de Chelsea, bueno, pues la siento muy cercana a mí y que quiero que forme parte de esta presentación esta tarde. Adelante.
Una joyita esa pieza, ¿verdad? Que por cierto no es solamente para clarinete bajo, sino que puede ser interpretada por cualquier instrumento de caña, ¿no? Sí, como solía suceder con Chelsea, él habría la posibilidad de que sus piezas fueran interpretadas por otros instrumentos. De hecho, he probado con clarinete bajo, pero me gusta más con clarinete, por los colores del instrumento. No, y es cierto que además la dinámica que tiene el clarinete es impresionante, ¿no? Sí, decía Eugenio Tucent, de quien guardamos una muy bella memoria, decía, el clarinete es un buen rellenador. Se encuentra a la mitad del rango de los instrumentos de aliento agudos y de los graves, pero además decía algo que es cierto, que la dinámica del clarinete es única dentro de los instrumentos de aliento. Entonces, por eso tenemos repertorio de Debussy, de Poulenc, de compositores que trabajaron las sutilezas del sonido, o de Lachenmann, en otro caso mucho más hacia el siglo XX, que trabajaron las sutilezas del instrumento, y ese borde del sonido en donde casi desaparece a mí me encanta. Entonces por eso también me gusta tanto la música de Chelsea. Me acuerdo que hace unos meses tuvimos una plática, tú y yo, con Iván Manzanilla también, Sí. y hablábamos de algo de lo que no se habla mucho, y es cómo las piezas van madurando, ¿no? Y tú hablabas de varios ejemplos en ese sentido. Cuéntanos un poco de eso, cómo descubres tú de pronto que lo que tú creías que era importante en una pieza de pronto se vuelve otra cosa. Yo creo que eso es un fenómeno muy parecido a los libros. O sea, a veces sucede que uno puede leer un libro de un autor a una edad y 10 años después lee el mismo libro y tiene un significado totalmente distinto. Entonces lo que cambió no es el libro sigue siendo la misma cosa exactamente, lo que cambia es uno y la experiencia que uno tiene hacia la vida y el cúmulo de situaciones que uno va pasando. En las partituras pasa exactamente lo mismo, y de hecho es un fenómeno que a mí me resulta fascinante, cómo volver a una partitura años después puede develar otros aspectos que uno no había percibido una primera vez o que han cambiado. Y yo creo que eso tiene que ver básicamente con la madurez que uno va adquiriendo como intérprete, pero también con la manera en cómo uno se va alimentando de otras músicas. Yo no creo contrariamente a lo que generalmente se piensa, yo no creo que la música contemporánea sea algo separado de la música. Yo creo que
Los recursos que yo uso para tocar son los mismos que me enseñaron para tocar el concierto de Mozart. Lo que pasa es que los actualizo según el lenguaje pues que cada partitura me requiere. Pero lo que tú dices, cómo una partitura puede ir creciendo, creo que es resultado del cúmulo de experiencias y de aprendizaje, que otra cosa fascinante de esta profesión me parece es que el aprendizaje es interminable, ¿no? O sea, cada nueva partitura implica un nuevo lenguaje, una nueva relación con el instrumento, con la música, con uno mismo. Así que creo que a mis alumnos a veces les digo, cuando han terminado de estudiar una obra, guárdala y tenla ahí en el congelador y sácala unos meses después, porque hay un proceso mental en donde la partitura sigue creciendo y entonces cuando uno vuelve a ella resulta que hay cosas que salen de otra forma que uno no necesariamente las decidió. Eso me pasa mucho con la música que toco. Sí, es muy impresionante eso. Bueno, tú decías que el clarinete es un instrumento rellenador y me imagino yo que en parte es por eso que tú has participado y participas aún en muchísimos de los ensambles de música Así de es, cámara. así es. Cuéntanos de esta otra faceta tuya. Bueno, lo que sucede es que, como mencioné hace un momento, haber recibido una educación de Harris Parnay definió mi personalidad musical. Cuando volví a México me di cuenta de que no necesariamente convertirme en un músico de orquesta era lo que más me interesaba en ese momento, sino todo aquello que había aprendido. Y decidí pues dedicarme al estudio, la difusión de la música contemporánea. Entonces eso se lleva mayormente a cabo en los grupos de cámara. Hace poco yo leía un comentario de un musicólogo estadounidense que me pareció muy interesante, que decía que, a grandes rasgos, que la historia de la música, sobre todo la del siglo XX, podía ser escrita no a partir de la música misma, sino de los ensambles. Y eso me pareció un planteamiento muy interesante, cómo los ensambles que han existido desde los años 60, 70, han ido perfilando la historia de la música. Bueno, y los solistas Y también. los solistas, los instrumentistas, Sí, pues, los porque los instrumentistas. compositores obviamente se acercan a aquellos instrumentos me refiero a células con las que pueden colaborar. Para un instrumentista actualmente es mucho más fácil trabajar con un ensamble pequeño o con un instrumentista que con una orquesta. Y además de que las orquestas, desafortunadamente, en muchos casos se convierten en una especie de museo de la música, ¿no? Y no necesariamente, con honrosas excepciones, pero no necesariamente están muy proclives al desarrollo de la música nueva, ¿no? Entonces, cuando llegué a México, pues empecé a formar grupos, empecé a colaborar con otros grupos y a lo largo de toda mi carrera, pues ha sido sobre todo desarrollar la música de cámara y las obras propias, bueno, obras solistas como esta, por ejemplo, ¿no? Y también he explorado mucho el ámbito de la música electroacústica, que me gusta mucho también. Ujú. Y la escénica. Y la escénica, exactamente. Hace unos Cuéntanos. años hicimos con Iván Manzanilla una obra de Mauricio Kagel muy divertida que se llama L'Art Bruit, el arte del ruido. Ujú. Con Iván tengo un dúo que es Duplum, que tenemos 15 años ya, somos ¿Ya? quinceañeros, somos Qué rápido. quinceañeros. Sí, increíblemente, ¿no? Ya tenemos 15 años trabajando y ha sido una manera fascinante de descubrir la música a través de las percusiones, ¿no? Y hace unos años hicimos una obra en un festival cervantino de Mauricio Kagel, que es un compositor argentino-alemán que trabajaba mucho los aspectos escénicos en las obras y que es una obra divertidísima, en donde pues no es propiamente tocar la obra, hay que hacer una serie de acciones, ¿no? Eso también lo he hecho con él. Y a hacer esas cosas a mí siempre me han producido la sensación de que me mantienen muy vivo y muy alerta y muy pendiente de lo que pasa. Eh, y no lo digo en detrimento del otro repertorio, pero no necesariamente el repertorio tradicional genera ese estado de alerta hacia la música, me Ujú, parece. ujú. Y hablando ahora de las partituras, porque digamos que hemos hablado de cómo la técnica ha ido evolucionando, Sí, pero la escritura también, sí. ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia con, bueno, digamos que una obra de Shell sí está escrita de una manera bastante tradicional, pero hay otras que son mucho más abiertas? ¿Cómo te enfrentas tú a la partitura? Bueno, yo creo que es un fenómeno que se puede entender muy bien de la siguiente forma. Hace 40 o 50 años o más, los cines eran espacios muy grandes en donde se proyectaba una película. Y entonces estos cines han desaparecido prácticamente, pero entonces iba muchísima gente a ver una película a una sala muy grande. Por razones que no vamos a abordar aquí, eso ha cambiado a que ahora hay complejos de cines
en donde uno entra a un complejo y hay 20 salas y 20 películas distintas. Algo parecido ha sucedido con la música, con el lenguaje musical. Durante ciertas etapas de la música, el lenguaje ha sido común a todos los compositores. Estoy pensando en el clasicismo, en el romanticismo, pero entrado al siglo XX y sobre todo después de la guerra, la música se diversificó en muchísimos lenguajes. Entonces, creo que hay muchas razones para ello. Una, en México al menos, es la no obligatoriedad de los compositores de cumplir con ningún tipo de nacionalismo, cosa que me parece muy bien, y eso permitió que, al menos en el fenómeno mexicano, que me parece de los más atractivos en verdad del mundo, los compositores exploraran caminos sumamente diversos. Entonces, lo que sucede con las partituras, y es otra de las cosas que me gusta tanto hacer lo que hago, es que cada partitura me enfrenta a un lenguaje nuevo. Y un lenguaje nuevo significa una herramienta nueva que quizá no tenga, pero que la partitura me obliga a desarrollar. Y por eso le digo a mis alumnos, si quieren desarrollar su técnica, tienen que tocar música contemporánea, porque si solo tocan música de un periodo, van a controlar muy bien la técnica que sirve para tocar ese repertorio, pero esa técnica no necesariamente va a servir para otras músicas. Cada nueva partitura que llega tiene un nuevo reto, un nuevo lenguaje. Además, si el compositor está vivo, pues hay un diálogo con el compositor y sobre el compositor, sobre lo que el compositor espera, sobre lo que pide al intérprete. Y ese es otro fenómeno que abona a lo que dije hace un momento de cómo eso a un intérprete puede mantenerlo vivo. O sea, yo creo que esa vitalidad que da la música nueva es muy importante para que un intérprete no digamos, no llegue a un punto de estabilidad permanente, sino que siempre haya un nuevo camino por descubrir. Esa parte a mí es algo que yo disfruto muchísimo. Sí, hay una parte de investigación muy importante también, ¿no? Sí, nos volvemos investigadores de nuestro instrumento. Si viene una partitura y tiene algo que no sé cómo hacer, pues me pongo a buscar cómo hacerlo, ¿no? Y llego quizá a una solución o el compositor me ofrece una idea y llegamos a un punto en común en el que se genere lo que el compositor está esperando. Eso como dije, pues aumenta mis conocimientos del instrumento y de sus propias capacidades. Así que también es un proceso de descubrimiento, no solo de instrumentos, sino de nosotros mismos como intérpretes, de nuestras posibilidades técnicas. Cuando tú empezaste a trabajar con el clarinete bajo y cuando regresaste, tú eras el único que tocaba el clarinete bajo. ¿Cómo es ahora la situación en México? Pues ha cambiado. Ahora hay gente joven que lo está estudiando, que está estudiando repertorio específico, pero sobre todo hay más compositores que escriben para el clarinete bajo. Entonces tiene que ser un desarrollo en dos vías, el intérprete más el compositor. Pero es interesante porque ahora hay incluso audiciones para clarinete bajo, en donde se pide repertorio específico de clarinete bajo. Eso me parece, es algo que a Sparnay le molestaba mucho cuando había alguna audición para una orquesta, digamos, para clarinete bajo, pero se le pedía a quien audicionaba que tocara repertorio de clarinete en clarinete bajo. Y eso es algo que a él lo enfurecía por completo, porque decía, ¿por qué no promovemos el repertorio específico del instrumento? Que además existía, ¿no? Que existe, por supuesto. Actualmente lo que está pasando y en el mundo es que el clarinete bajo ha adquirido una prevalencia enorme. Hay festivales de clarinete bajo ahora, hay concursos de composición de clarinete bajo, hay maestros de clarinete bajo en muchas partes del mundo, hay muchísima más música ahora y eso en un gran porcentaje se le debe a Harris Parnay, en verdad. O sea, es increíble cómo una persona puede generar algo tan grande, ¿no? Pero yo creo que esa era la gran fuerza que él tenía. Oye, ¿y si el clarinete en si bemol es un rellenador, el clarinete bajo? Es un mega rellenado. Sí. Tiene la característica, el clarinete bajo, de que básicamente, bueno, aparte del rango del instrumento, tiene dos características que lo vuelven casi imbatible, digamos. La posibilidad de tocar frecuencias o dinámicas muy, muy sutiles en el registro sobreagudo, eso es una, y la posibilidad de tocar frecuencias o registros muy fuertes, fuerte, en el registro grave. Y además el rango total del instrumento, que son 5 octavas. Digamos, cuando ve uno el teclado de un piano, son 5 octavas completas y eso no lo tiene ningún otro instrumento de aliento prácticamente. Entonces, las partituras que a mí me llegan utilizan todo el rango, lo cual
pues para un compositor eso le resulta muy atractivo por la amplitud del rango y de posibilidades que eso da de colores y de sonidos, ¿no? Sí, es sumamente interesante. En cuanto al repertorio mexicano, cuéntanos cómo se ha ido desarrollando contigo, porque finalmente es Claro. para ti que se han escrito las obras. Pues he tenido la fortuna de que desde aquel año que contaba, en todos estos años que han pasado, he podido colaborar, pues yo diría que con la mayoría de los compositores y de distintas generaciones. Gracias a ello, pues en mi haber tengo obras que me han escrito tú misma, Eugenio Tucet, que ya no está con nosotros. Voy a realizar muy pronto un estreno de una obra de Víctor Rasgado para clarinete bajo. Eh, y bueno, hay un largo etcétera de Armando Luna, en fin, o sea, Y siempre trabajando en colaboración con el compositor. siempre en colaboración con ellos, porque esa es la parte interesante, ¿no? La creación de una partitura, digamos, ya no puede ser entendida como el trabajo disociado de un compositor que está en su espacio, termina la partitura y se la entrega al intérprete que la toca y ahí se acabó el proceso. Actualmente yo creo que ya está mucho más establecido el vínculo que se da en la creación de la obra, el intérprete colaborando con el compositor y buscando soluciones comunes. Y yo creo que eso es importante porque se pueden llegar a negociaciones interesantes. ¿Qué quiere el compositor? ¿Qué ofrece el intérprete como posibilidades para lograr lo que el compositor quiere y cuál es la solución común de ello? Entonces, eso pues ha generado, en mi caso, pues una amplia gama de obras, no nada más para clarinete bajo, sino para clarinete, porque yo he seguido tocando ambos instrumentos, a diferencia de Harris Parnay, que él no tocó nunca clarinete, él se dedicaba exclusivamente al Ah, lo clarinete bajo. enseñaba, pero no lo tocaba. O sea, enseñaba la música, pero no lo tocaba, Ujú, porque él renunció al clarinete en ujú. una etapa muy temprana de su carrera. Yo no he pensado que eso nunca sea necesario, porque hay obras como la que acabo de tocar, que me parecen fascinantes y que no estoy dispuesto a renunciar a ellas por reducir mi actividad como intérprete a un solo instrumento, y porque además actualmente muchas partituras requieren que se toquen ambos instrumentos en el transcurso de la misma partitura. Un ejemplo es, por ejemplo, un concierto que me hizo Leonardo Coral, que estrenamos hace algunos años en el Foro de Música Nueva, que se estrenó ayer, por cierto, ayer fue la inauguración del foro. Eh, Ese concierto de Leonardo Coral consta de 4 movimientos y va cambiando de clarinete a clarinete bajo, a clarinete bajo en el transcurso del concierto, lo cual pues a él le abre unas posibilidades, dobla las posibilidades de timbre, de colores, de posibilidades técnicas, ¿no? Ujú. Eso es fantástico. Em, Tú hablabas de estilos y incluso en la música contemporánea hay estilos. Sí. Y a ti te llega toda clase de estilos, me imagino, ¿no? Pero una cosa es tocarlas, que yo me imagino que tienes que guardar de tu opinión personal, Sí, ¿no? Y exacto, luego es guardarlas en tu repertorio. Cuéntanos un claro. poco de eso, porque a mí me parece siempre muy interesante saber realmente qué pasa detrás de todo ese trabajo que realizan ustedes. Yo creo que es una buena pregunta esa. Yo creo que como intérprete, o sea, al final yo toco la música que me gusta, esa es la verdad. Mm, O sea, si toco hoy Chelsea es porque me gusta Chelsea. Ahora, la pregunta es por qué me gusta, ¿no? Yo he tratado de no ser muy dogmático con los lenguajes que toco porque creo que ese es un camino cerrado. Eh, Hay partituras, yo digo, quizás suene muy reduccionista, pero me parece que hay partituras abiertas y partituras cerradas. Las cerradas es aquellas en donde el compositor ejerce un muchísimo mayor control de lo que quiere que haga su intérprete. Entonces está mucho más definido las alturas, las dinámicas, las notas, los ritmos, y el intérprete simplemente trata de ajustarse a a esa partitura cerrada, como digo. Pero están también las partituras abiertas, en donde el compositor abre mucho más espacio a que el intérprete haga su propia interpretación, por eso nos llamamos intérpretes de la partitura. Entonces, ahí la pregunta sería si las partituras son, eh, digamos, mapas, son instrucciones para tocar o son representaciones del sonido. A mí me gustan ambas. Sin embargo, creo que aquellas que son abiertas son las que más profundidad pueden adquirir, porque obviamente una partitura que no está tan definida o no al 100% genera que haya múltiples interpretaciones. Yo mismo me sucede que toco una partitura de este tipo. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un compositor con quien colaboro muchísimo,
a lo largo de los años lo he hecho, es Ignacio Vaca Lovera. Él creo que es un ejemplo de lo que yo llamo partituras abiertas. Él escribe de una forma que deja un enorme espacio digamos, de creación del intérprete. Y lo que me sucede con su música es que cada que la toco es distinta, porque tomo distintas decisiones. Y eso es interesante también. Pero eso no quita que me gusten las otras partituras, las que yo llamo cerradas, por decirlas así, ¿no? También esas van cambiando con el tiempo, como dijimos hace rato. Pero yo creo que finalmente a lo largo de los años y conforme se va acumulando un repertorio, pues uno va eligiendo o se va quedando con las partituras que mejor le hablan a uno o que mejor responden a los intereses. Como dije hace un momento, a mí me fascina el fenómeno sonoro. Entonces, bueno, si encuentro eso en una partitura es más probable que me acompañe más años que una que no tenga ese elemento, ¿no? Lo cual no las hace menos valiosas, ¿no? Simplemente es una cuestión de gustos personales. Yo creo que ahí también es importante que el intérprete ejerza su gusto personal bueno, pues se involucre con la música que le gusta tocar y que cree además que mejor puede representar sus habilidades, ¿no? Bueno, una cosa es una partitura que te da una cierta libertad y otra cosa es la improvisación. ¿Qué Sí. tanto has trabajado tú la improvisación? Pues sí, la trabajamos mucho en clase, justo con Esparnay, y sí es algo que he ejercido, digamos, por periodos, ¿no? Porque depende mucho, lo que sucede es que mucho de mi trabajo está ligado a las partituras que me llegan, esa es la verdad, ¿no? Entonces, si viene un concierto y tengo que tocar cierto repertorio, pues entonces usted tiene que ajustar las cosas a eso. Sin embargo, sí he ejercido la improvisación, la hemos hecho en el dúo con Iván, por cierto, y resulta fascinante porque entonces lo que uno explora en la improvisación es aquello que uno quiere decir como intérprete. Entonces, lo que sucede es que uno se vuelve una especie de intérprete creador, ¿no? Ahora, ¿de dónde surgen esas ideas? Yo creo que surgen en una buena medida de todo lo aprendido. Eso incluye las partituras que uno ha estudiado, ¿no? Se va haciendo una especie de cúmulo de conocimiento y de memoria auditiva, y entonces la improvisación lo que permite es extraer todo ese conocimiento que uno tiene consigo y jugar con ello, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho hacer también. No lo hago tanto como creo que quisiera, pero creo que la razón es práctica. O sea, si me piden un concierto, si me dan una obra para estrenar, pues las cosas muchas veces tienen que ajustarse a eso. Y si la obra no es necesariamente improvisada, pues entonces hay que ajustarse al lenguaje de la obra, ¿no? Bueno, y me quedé pensando en la obra de Nacho Ujú. Macalovera, porque hay muchas veces que la escritura hace las cosas más complicadas que la libertad, ¿no? Ujú. Y yo creo que es interesante también ver cómo hay ciertos compositores que eligen el camino más complejo tal vez en la escritura, cuando se podía resolver de una manera mucho más orgánica a través justamente de darte más libertad Claro. como intérprete, ¿no? ¿Has tenido esa sensación? Sí, pero lo que pasa es que yo creo que la dificultad, yo no tengo problema alguno con la dificultad siempre y cuando esté justificada. Ujú, Yo creo que ese es el punto. Y me he enfrentado a partituras dificilísimas. Aquí yo hice el estreno de Time and Motion Study número 1 de Brian Ferneyhough, que es la partitura más difícil que he tocado en mi vida y que me requirió meses y meses. Y además es una prueba de fuego para un intérprete tocar música de Ferneyhough. Y sin embargo, considero que fue un reto interesante. No sé si lo volvería a hacer, la verdad, pero en ese momento fue interesante enfrentar ese grado de dificultad. Y bueno, puedo mencionar otras obras difíciles que he tocado, pero creo que la dificultad en sí misma no hay ningún problema, porque un intérprete es como un deportista que está entrenado para ejercer su profesión, su actividad, ¿no? Pero creo que tiene que estar justificada. Lo que yo digo mucho, y lo dije de hecho hace poco en una clase con compositores jóvenes, que es algo que hago mucho cotidianamente, yo les decía, bueno, es que esto que pusiste aquí puede estar escrito de esta forma y a mí me facilita la vida y eso, el resultado sonoro que tú quieres es el mismo, pero para mí es más fácil. Y no es porque yo quiera las cosas más fáciles, es porque hay un camino más sencillo y más lógico. Es decir, la dificultad en sí no me parece un problema, siempre y cuando tenga una lógica y, como digo, esté justificada, me parece. Sí, absolutamente. No sé si creo que tenemos tiempo para preguntas, ¿verdad? ¿Sí?
Ah, sí, ¿y hay preguntas o podemos seguir platicando? ¿No hay preguntas? ¿Seguimos? Bueno, Seguimos sigamos un poquito. platicando entonces. Este, cuéntanos algo. Pues, bueno, creo que algo importante y que quiero mencionar en este panel de intérpretes es por qué hay tantos intérpretes de música convencional y no hay tantos de música contemporánea, ¿no? Y yo creo que eso tiene una serie de razones, pero una principalísima es por lo que sucede en las escuelas. En las escuelas, lo que sucede en la mayor parte de ellas es que los planes de estudio están muy centrados en formar un tipo de instrumentista. Y ese tipo de instrumentista, en la mayor parte de las escuelas, hasta donde yo he visto, responde a las necesidades que había hace 100 años. Entonces, a un clarinetista actualmente, en la mayor parte de las escuelas, se le entrena con el objetivo de poder ganar una audición de una orquesta, integrarse en una orquesta y ser músico de esa forma. Entonces, lo que sucede, y que creo que es importante cambiar y actualizar, es que se enseña en el transcurso de los años de estudio de una carrera de instrumentista, en todos los instrumentos. Aunque eso ha ido cambiando, me parece que la solución debe venir de los propios profesores. O sea, un alumno no va a estudiar algo que el profesor no puede enseñar o que no tiene interés en enseñar. Entonces, lo que yo he dicho siempre es que en el caso del clarinete, al ser el instrumento más joven de los alientos, porque fue inventado después de la flauta y del oboe, no tenemos repertorio barroco, es una negligencia llegar, como se llega en muchos casos, hasta principios del siglo XX, con las 3 piezas de Stravinsky, y de ahí no pasar, ¿no? Y concentrarse básicamente en el repertorio clásico y romántico, ¿no? Como parte de la formación de un clarinetista. Es una negligencia, es un desperdicio no aprovechar un siglo entero, que es el 20, de música. Y además que música. Y además música buenísima y interesante y muy formativa, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que los maestros debemos empezar a promover más, ¿no? Si queremos generaciones dentro de 50 años para quienes tocar música de su momento sea algo cotidiano, hay que enseñarla. O sea, yo tuve que irme a otro país con otro maestro porque en México eso ni existía, literalmente, ¿no? No es una crítica, las condiciones han sido unas y por eso las cosas han sido así, pero yo creo que sí es importante actualizar eso. Y hay otra circunstancia además, dentro del ámbito latinoamericano, pero mundial también, México en los últimos 20 años se ha convertido en una potencia en el ámbito de la composición. Hay compositores aquí de muchas generaciones, hay mucha creación, hay apoyos para los compositores, cosa que es extraordinaria, porque en otros países no existe eso, ¿no? Entonces no entiendo por qué sigue disociada la relación de profesores y de instrumento y de instrumentistas con los compositores, ¿no? O sea, uno tiene que estar situado en su espacio y tiempo. Entonces el espacio es México, el tiempo es 2022. Hay que estar actualizados con lo que está pasando hoy, ¿no? Sin negar toda la tradición, pero digamos sería un proceso de aumentación de los recursos de repertorio, ¿no? Eso tendría que agregar, digamos. Sí, porque además es cierto que en muchos casos a los instrumentistas, a los maestros, no les gusta la música del siglo XX porque no la conocen, simple y Es sencillamente, ¿no? desconocimiento, Ujú. yo creo que es desconocimiento y también es cómo se va introduciendo ese repertorio a los alumnos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy maestro de la Facultad de Música y mis alumnos siempre tienen que estudiar una obra del siglo XX por cada una del repertorio convencional. Qué genial. Y la otra cosa es que siempre tienen que aprender cada semestre al menos una obra solo, como esta que acabo de tocar. Tienen que aprender a tocar solos, ¿no? Entonces esa es la manera en que yo he tratado de ir y es interesante cómo ellos empiezan a relacionarse con el repertorio convencional, que es el formativo, el del siglo XIX, etcétera, con el repertorio nuevo, ¿no? Y yo creo que tendría que ser lo resumiría como que eso tiene que ser un proceso orgánico. No tendría por qué ser algo separado o una especialización, debería ser un proceso natural, ¿no? En donde un joven clarinetista que está formándose crece al mismo tiempo con una sonata de Brahms y una obra de Chelsea, sin que la obra de Chelsea sea algo
para el final de la vida, ¿no? De la vida de estudiante al menos, pues, sino que crezcan al mismo tiempo. ¿Tú dirías que los alumnos que tú tienes estudian contigo porque tú les das esa posibilidad? Pues probablemente lo que he notado con ellos es que conforme van explorando más ese repertorio les va gustando más. Eso he notado. O sea, ninguno me ha dicho que no le gusta, ¿no? Y se dan cuenta, porque además yo también les digo, estas son herramientas laborales también. O sea, en el transcurso de un concierto, uno puede tocar perfectamente un par de sonatas de Brahms y luego salir a tocar una pieza solo. ¿Por qué no? Entonces eso para la audiencia es interesante, ¿no? Escuchar en el transcurso de un concierto distintos lenguajes y distintas obras, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que eso es algo que tenemos pendiente y las escuelas tienen pendiente en este país. Sí, absolutamente. Pues te agradezco muchísimo, querido Fernando, por esta plática súper interesante y además, bueno, con el repertorio maravilloso que tienen tus dos instrumentos, yo creo que para los jóvenes es importantísimo que sepan que existen Exacto. y que lo conozcan y que eventualmente lo toquen. Que lo aborden, exactamente. Pues gracias a ustedes que están aquí, a quienes nos ven en línea y gracias a ti, sobre todo por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gobierno de México.